están? Bienvenidos a una nueva edición de MESOP. Los saluda Fiorella Vivar. Y como siempre, les recuerdo que este es un espacio para revisar diversos temas coyunturales, diversos temas de investigación y temas que le importan a la población en general. Hoy vamos a conversar de un tema súper importante, que es este aplicativo llamado Perú en tus manos. Y para eso tengo a dos invitados de lujo. Tengo a Miguel Núñez del Prado, él es profesor de Ingeniería de la Universidad del Pacífico, y a Cristian López Vargas, él es profesor de Economía de la Universidad de California, Santa Cruz, a quienes doy la bienvenida. Muchas gracias a ambos por esta entrevista. Gracias a ti, Fiorella. Sabemos que en estas últimas semanas hemos escuchado hablar bastante sobre el aplicativo móvil Perú en tus manos, sobre todo por una columna de opinión que se difundió hace algunos días nada más en Diario El Comercio. Bueno, recordemos primero que esta app fue bautizada así por el lema oficial del gobierno antes de la cuarentena, que era "El Perú está en nuestras manos". Hoy, recordemos, el lema es "Primero mi salud". Muchos nos descargamos este aplicativo esperando que sea o que tenga un buen funcionamiento. Era una app para medir nuestros pasos por medio de la pandemia, y lo que sabemos hasta el momento, y eso seguro me lo va a explicar mucho mejor Miguel y Cristian, es que tiene fallas, y vamos a ahondar un poco en estas fallas, pero sobre todo vamos a ahondar en las posibles soluciones. Antes de entrar específicamente al app Perú en tus manos, ahí me gustaría saber la opinión de Cristian y de Miguel sobre la actuación del gobierno frente a esta crisis. Según su opinión, ¿cómo ha manejado el gobierno la crisis del COVID-19? Cristian, empezamos contigo, por favor. Claro, gracias. A ver, es un contexto muy difícil y no es evidente que errores, como en todos los países, se iban a cometer. Yo creo que en el principio de la crisis hubo obviamente una intención muy, muy buena de actuar rápido y de forma decidida, pero que esa actuación no fue acompañada de algo que era esencial, y esto era que había que darse cuenta que la crisis era más grande que el Estado, era un tsunami, y muchas personas, incluyéndome, alertaron, digamos, a tiempo de que así era y que había que convocar muchos recursos y conocimiento, expertise de gente mucho más allá del Estado. Y eso no se hizo, no se utilizó ni los recursos humanos que existen dentro y fuera del país, digamos, en la comunidad de peruanos, ni tampoco suficiente ciencia. Yo creo que eso nos ha cobrado la factura enormemente, enormemente. Y no me refiero solamente digamos, al campo médico, donde también hay cosas que se pueden haber hecho mejor. Por ejemplo, en el despliegue de testeo hay un debate digamos, que está sucediendo ahora mismo sobre por qué no se utilizó o por qué no se activó las facilidades de diferentes universidades o diferentes instituciones dentro del país para poder escalar la magnitud de las pruebas a realizarse, sino también en otras áreas que eran esenciales, que no se dieron cuenta de que eran esenciales, ¿no? Por ejemplo, la información, la comunicación. En una crisis de ese tamaño, no puedes recaer digamos, en las instituciones, en las entidades que se encargan de comunicar en tiempos normales. Se necesita articulación y se necesita ciencia en la comunicación. No solo ciencias de la comunicación, que es obviamente una especialidad importante, sino ciencias en la comunicación, hacer pruebas, experimentos constantes de cuál es la mejor forma de comunicar a la gente para que cambie el comportamiento, y eso no se hizo. Aquí sí se hace en otros lugares, estaba completamente en manos de nuestras autoridades y no se hizo. Aún es necesario y esperemos que se haga. Entonces yo creo que ese es un poco la gran falla. No se ha usado ni el expertise ni suficiente ciencia en la respuesta. Miguel, imagino que tu opinión irá también por ahí, ¿no? Sabemos que el tema de la ciencia hemos venido retrasados hace muchos años y es muy difícil que nuestro país precisamente busque el apoyo de la ciencia o de científicos para resolver nuestros problemas. Sí, bueno, gracias, Pereira, por la pregunta. Efectivamente, coincido con Cristian en estos puntos. El gran problema de la ausencia siempre de la ciencia en todo esto, no solo en el problema de la pandemia, se evidencia también en otro tipo de problemas, en donde generalmente sacamos a la ciencia de la ecuación,
Y creo que justamente eso es un gran problema, porque la ciencia nos puede ayudar realmente a, como decía Cristian, a poder tener los medios técnicos, tecnológicos para poder afrontar y resolver este tipo de problemas, ¿no? Más allá de la pandemia, la ciencia podría apoyar en muchas áreas de nuestro país, podría solucionar muchísimos problemas, quizás desde la corrupción hasta problemas de una pandemia, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a comprender que una sociedad no puede estar aislada de la ciencia, tiene que dotar de medios a las universidades para poder hacer ciencia, ¿no? Entonces, esta ciencia a nosotros nos va a ayudar a poder mitigar este tipo de problemas, ¿no? Junto con, justamente como lo decía Cristian, campañas de comunicación que permitan también educar a los ciudadanos, ¿no? Educar a todas las personas a cómo debe ser el buen comportamiento, porque efectivamente que nosotros creemos de que el gobierno a un inicio de la pandemia creo que actuó de la manera correcta o de una manera bastante preventiva, pero lamentablemente problemas incluso de años, de décadas de ausencia, por ejemplo, de inversión en hospitales, en salud, problemas de corrupción en todo el ámbito de adquisiciones, de licitaciones, que hemos sido testigos en estos últimos años, han pasado la factura, y al igual que la informalidad. Entonces, esto ha sido como una olla de presión que simplemente esperaba algo como esto para poder estallar. Tenemos ya algunos comentarios sobre el tema por el cual los he convocado, que es el app Perú en tus manos. Marushka Chocobar, que es la jefa de la Secretaría de Gobierno Digital, que es dependencia además de la PCM, ha asegurado que estamos recién entrando o vamos a entrar a la fase 3 y 4, ¿no? Entonces, se supone que hemos ido por una fase 1, hemos ido a una fase 2 de Perú en tus manos, y que recién en la 3 y 4 va a cobrar todo sentido. ¿A qué se refiere? Mi pregunta es, ¿qué mejora vamos a encontrar en esta fase 3 y 4? Y según su opinión, ¿qué es lo que se ha avanzado en las primeras fases de Perú en tus manos? Sí, sí, no, o sea, de hecho también leí el artículo y es bastante confuso, digamos, desde el punto de vista, digamos, bueno, también supongo del periodista, pero en general de las respuestas que ha brindado PSMI. Quizá de repente una forma de comenzar a responder esa pregunta, porque es más grande de lo que parece, es que, a ver, para darle una visión general a la gente de la cronología de las cosas. A mediados de marzo, ¿ok? Al mismo tiempo que muchas de las mejores universidades del mundo, aquí en Lima, en Perú, junto con Miguel Núñez del Prado y otros profesores, hicimos un diagnóstico de cómo se puede usar la tecnología y llegamos a la misma conclusión de forma, digamos, paralela a esos otros equipos. Y en realidad publicamos en El Comercio una propuesta, el 20 y algo de marzo, me parece, del trazado de contactos digital hace casi 4 meses. Y esta propuesta, en realidad no es tecnología, sí, pero no es tecnología no es rocket science, ¿no? O sea, es tecnología totalmente al alcance de nuestras manos y la propuesta era sencilla. Y el día de hoy, 4 meses después, nosotros sentimos que el gobierno, en particular SECDI de PSM, no ha hecho su parte, porque hemos invertido, digamos, miles de horas valorizadas en mucho dinero en nuestro tiempo en esto, y sentimos que SECDI de PSM no ha hecho su parte, porque el día de hoy el trazado de contactos, que era nuestra propuesta inicial, no se ha dado. Nosotros creemos, ya yendo a tu pregunta, digamos, en particular, al menos yo creo que la respuesta, digamos, esta mención de las fases del aplicativo es, digamos, una respuesta bastante ambigua, porque nosotros desde dentro del proyecto, en la medida que nos
informaban, porque es cierto que también había descoordinación. No hemos visto un plan ni fase 1, 2, 3, 4. Lo que hemos visto ha sido más bien eso, descoordinación, falta de capacidad técnica básica para entender cuáles de las opciones de herramientas que estaban disponibles en el aplicativo tenían impacto esperado en salvar vidas y cuáles no. El mapa, que es básicamente el único producto que lanzó el aplicativo, y como la gente lo percibe, no tenía mucha posibilidad de ser una herramienta muy útil, y se les advirtió desde el día número 1, porque, bueno, ahí te cuento luego las razones técnicas, porque el mapa no tenía mucha viabilidad técnica, y más bien miles de científicos en el mundo estaban trabajando en desarrollar un sistema de trazado, de automatización de trazado de contactos o rastreo de contactos digital, o digitalización o automatización de trazado de contactos. Y es ahí donde un grupo de, no sé, más de 10 doctores en matemáticas, estadística, ciencias de la computación, economía, estaban poniendo estas miles de horas, mientras que un equipo sin expertise en salud ni en policy diseñaba una herramienta, este mapa, que no tenía una posibilidad de ser útil a la gente. Si uno busca en internet ahora, yo les recomiendo a los digamos, a la audiencia que busque qué país desarrollado, ¿ok?, ha hecho un aplicativo para navegación segura. No van a encontrar. En el caso de Corea, que sí había una especie de publicación de zonas riesgosas, funcionaba porque había al mismo tiempo había una política masiva de pruebas, de testeo, y había una forma de hacer enforcing de estas cuarentenas. Entonces, había unas condiciones para quizá tener con alguna precisión un mapa de zonas más riesgosas, lo cual en Perú no había, y hasta ahora no hay condiciones, y entonces se les advirtió fuertemente, claramente, de esas falencias, pero no hicieron caso repetidas veces. A ver, vamos por pasos para poder entender un poco Sí. más el panorama. Miguel, ¿cuál fue la propuesta por parte de estos 10 o más investigadores hacia el gobierno para tener un aplicativo que nos permita geolocalizar zonas de posibles contagios, ¿no? Esa era la idea, corrígeme si estoy equivocada, y cuál era la idea, cuál fue la propuesta y qué es lo que tenemos en este minuto con el app Perú en tus manos. Gracias, Ferela, por la pregunta. En realidad, la propuesta que nosotros llevamos es básicamente la del trazado de contactos. Es decir, la idea es relativamente simple, es poder mapear dónde las personas se desplazan, dónde están, y combinar esta localización con posibles, con test de personas que pueden dar positivo, de tal forma que preventivamente uno pueda avisar a otras personas que han estado en contacto con casos positivos y que quizás son asintomáticas o que todavía no están en la fase de síntomas, para que puedan autoaislarse. Esa era un poco la idea que nosotros siempre propusimos. Yo creo que en el camino pasó que lamentablemente muchas personas asumieron que para darle, digamos, un valor agregado al ciudadano para que pueda descargar la aplicación, era estos mapas, ¿no? Que, bueno, nosotros también siempre tuvimos nuestros reparos por muchas situaciones con los mapas, ¿no? Porque a veces, lejos de informar, causaban un poco de miedo por el hecho de que tú podías ver que tenías un indicador, una de estas pelotitas rojas en tu cuadra, por ejemplo, o en tu manzana, y ya no sabías, ¿no? Y la gente a veces hasta se asustaba y tal. Entonces, eso ha causado un cierto, más que información, yo creo que pánico. Entonces, claramente a nosotros las cifras nos muestran que al inicio de la aplicación, por ejemplo, en un día normal teníamos algo de 500,000 de personas que reportaban su ubicación. Más o menos a mediados de mayo esto cayó a la mitad y eran alrededor de 250,000 personas las que reportaban a nivel nacional su localización.
y ahora a finales de junio tenemos alrededor de 25.000. Entonces, vemos que ha habido un proceso de desenganche del ciudadano porque quizás porque no percibe el valor de los mapas, que es algo que nosotros siempre señalábamos. Después se hablaron de muchas otras posibles aplicaciones, como poder incluir ahí los salvoconductos, pero lamentablemente fueron cosas que se dieron. O sea, esto al final, yo como lo veo, si tengo que simplificar un poco las cosas, esto es como una torta, en donde había un grupo de personas que la querían llevar para la izquierda y otro para la derecha. ¿Y qué pasó? Que al final se nos cayó la torta. Y eso es lo que ha pasado realmente. Y a ver, para que los que nos están viendo puedan entender, Cristian, o sea, si no utilizamos un mapa para poder ver dónde están estos puntos, ¿cómo yo, descargándome el aplicativo, podía saber cuáles eran estos otros puntos de contagio o yo prevenir de no estar en contacto? O sea, ¿cómo podía visualizar, si no es por un mapa, Claro, eh, sí. estos posibles puntos, ¿no? Claro, sí, no, es que tu pregunta es perfecta porque en efecto, desde el punto de vista del ciudadano, lo más intuitivo, digamos, es Ujú. pensar que se puede saber en qué manzanas, en qué lugares públicos hay mayor riesgo. Eso es una intuición natural. O sea, todos la tenemos, yo también la tengo. Ajá. Sin embargo, y ahí está justo la parte donde viene de la ciencia, ¿no? Sin embargo, en un contexto de epidemia con una reproducción rápida, es difícil que con confiabilidad estadística tú realmente puedas brindar esa información. Es decir, en un momento dado, por ejemplo, al inicio, digamos, pongamos abril, durante abril es seguro, ¿no? O sea, ni siquiera es probable, es seguro que la mayoría de infectados allá afuera en un día dado sean en mayor cantidad, no se sepa, y en menor cantidad los que sí se sepa tienen un test, ¿ok? Entonces, por cómo está creciendo y porque no se sabe quiénes son infectados, darle a la población solo la información de la locación de los infectados tiene dos problemas grandes. Uno es que, primero, que es imprecisa, no, digamos, probablemente sea muy incorrecta, porque la mayoría no se conoce. Entonces tú le das una forma incorrecta de pensar que ir por acá, caminar por acá es más seguro que por acá, y eso esa sensación de navegación segura puede llevar a tomar más riesgo. Eso. El otro, o sea, es lo que genera con comportamiento. Y el otro es este que te digo de la confiabilidad. Entonces, juntos hacen que el mecanismo del mapa, a menos que sea en un contexto de testeo extremo, en una época en que la epidemia no crezca tanto, a menos que sea en ese contexto, no puede servir mucho. Entonces, la parte científica de por qué el AppSip hubiera sido útil es que si bien no se puede hacer en tiempo real, con un puntito, sí se puede hacer hacia atrás. ¿Por qué? Porque aunque la mayoría de los infectados en este momento sean desconocidos, una gran parte de ellos sí va a desarrollar síntomas y sí va a testearse. Y si no se sabe en este segundo, se va a saber días después. Entonces, días después, cuando se sabe que yo estoy infectado, el mecanismo, el sistema, como decía Miguel, puede recorrer mis pasos hacia atrás, ¿no? O sea, no te puedes ir en tiempo real. Si nos cruzamos, digamos, contigo, Fiorella, en el supermercado y no nos conocemos, y yo no sé que estoy infectado y te contagio, no, pues no hay forma de saberlo porque, no, digamos, en tiempo real, como te explico, no se puede. Pero si 2 días, 3 días, 5 días después yo hago el test y sale positivo, el sistema recorre hacia atrás mis pasos y dice, uy, Cristian se encontró con este otro usuario, y así te manda a ti, te dice, oye, en días recientes tú has podido tener un encuentro de riesgo, por favor, sigue tales instrucciones, triaje, posible test. Ese sistema que suena parecido y no está basado en mapas, sino solo en alertas y en recorrer pasos hacia atrás, ese es el sistema que sí funciona, digamos, que los científicos del mundo están trabajando en eso porque, bueno, no teóricamente, ahora en la práctica, porque ya se han implementado en muchos países, funciona. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta o si eso la clarifica, ¿sí? Sí, sí, sí. Ahora que estás hablando de otros sistemas que hay en el mundo, ¿no? Se ha hablado mucho de un aplicativo en Corea,
autocuarentena, ¿no? ¿Es similar o tú puedes contarnos qué otros aplicativos de ese tipo se están utilizando en otros países del mundo, de repente en la región? Bueno, o sea, el de Corea, como tuvo un outbreak muy temprano eh, y tiene un estado bastante funcional y científico, dicho sea de paso, sí hizo la respuesta correcta, que era un paquete, digamos. Primero, como paso inicial, no era como paso inicial, desarrolló sus propias pruebas en días, muy rápido, muy pronto, y escaló muy grande. En paralelo, desarrolló no un montón, pero una serie de herramientas tecnológicas. Una de ellas está basada en los aplicativos, que tienen varias aristas. Una de ellas era que eh, tenía la persona, el paciente, cuando ya ha sido infectado, tenía que mantener su teléfono reportando su locación todo el tiempo y que tenía un radio, me parece, de acción, y si salía ese radio de acción, supongo en el hogar, o cerca del hogar, recibía una especie de alerta diciendo no debería salir de ese radio, y alguien, una autoridad, también recibía una notificación diciendo Cristian se ha salido de su radio. Entonces, pero como había test, tecnología, y alguien quien iba a tocarle la puerta y decir, oye, ¿por qué sales? Sí se podía. Acá, en realidad, no hay ninguno de los tres, porque no hay pruebas, no hay quien vaya a tocar la puerta, y la tecnología es implementado mal, ¿no? Yo he hecho eso averiguo hace poco, hasta donde yo sé, y sería cuestión que los periodistas averigüen o el público averigüe, hasta donde yo sé, no se ha llegado a implementar una línea de código de Corea en el Perú. O sea, la gente en tu aplicativo, en tu celular, Fiorella, no hay una funcionalidad detrás que tenga un código que haya venido de Corea. Entonces, esa parte es otra parte confusa de las respuestas de PCM a ese artículo. Miguel, no sé si tú quisieras complementar y también nos están preguntando en el live, ¿por qué aparecen puntos rojos en el mar, por ejemplo, ¿no? Cuando no debería, en los mapas, cuando tú abres pero en tus manos aparecen puntos rojos en el mar. Eso es un error, claramente. Sí, bueno, en cuanto a esto de los puntos rojos, definitivamente es un error y yo hasta sospecho que deberían aparecer puntos en otras latitudes del mundo. Y esto porque probablemente en el momento de, digamos, echar a andar este molino para colectar los datos, al inicio me parece que nosotros igual también hemos constatado algunas tomas de muestras de posición un poco raras que se han ido afinando en el tiempo. O sea, yo me imagino que por la premura de, digamos, de sacar la aplicación, de lanzarla, lamentablemente han habido algunos test que se han hecho muy rápido o con casos muy generales y probablemente casos muy específicos o particulares daban este tipo de errores. Quisiera entrar también ahora a la parte ya de las posibles soluciones, ¿no? ¿Qué, qué le podemos recomendar en todo caso a la PCM para mejorar este aplicativo, ¿no? Que realmente funcione, que realmente sirva, que sea un aplicativo que realmente nos ayude en medio de esta crisis. Um, si quieren, voy yo otra vez primero. A ver, el coordinador del proyecto en PSM nos informó hace varios días, quizás hay semanas ya, que el aplicativo iba a pasar a Minsa, que es en realidad donde siempre debió estar. O sea, en verdad, si uno ve nuevamente los aplicativos de trazado de contactos digital en el mundo, por ejemplo, todos los países de Europa ya han lanzado o están a punto de lanzar, y los grandes ya todos han lanzado estos aplicativos, todos están linkeados a la autoridad de salud. Entonces, nos informaron hace unos días que el aplicativo está pasando a MINSA, que es creo, positivo. Yo creo que lo que hay que hacer es, como le dije al principio, en los primeros 2 minutos, es poner ciencia a salvar el proyecto, que los expertos de varias disciplinas
digamos, determinen las características finales y que el gobierno se dé cuenta de la diferencia de impacto que existe en herramientas como el rastreo de contactos o trazado de contactos versus donde hay miles de científicos en el mundo, estudios mostrando y países que ya lo están haciendo versus un mapa que en verdad, como les digo, pues nadie hace por razones bastante claras. Entonces, darse cuenta de esa diferencia de las herramientas que están dentro del aplicativo es vital, pero más allá de eso, se necesitan recursos para terminar el desarrollo móvil que PCM, lamentablemente, hasta hace muy poco, hasta donde yo entiendo, no había puesto tampoco recursos, pese a que existían. Y sobre todo, y eso ya es más allá de PCM, es una campaña de todo el gobierno y también del sector privado, en realidad, para que la gente adopte esto como un mecanismo de protección colectiva, que es como se ha desplegado en Europa, en Australia, en Singapur, en muchísimos lugares. Y está funcionando, por ejemplo, en Alemania funciona súper bien, porque a la gente se le ha explicado claro, simple, por qué tienen que bajarlo y no cuesta nada y lo hacen. Eso es eso, recursos, campaña y prioridad. Bueno, para complementar un poco esto, tal como lo decía Cristian, ¿no? La gran ventaja de que ahora esté, digamos, dentro de MINSA es que se puede integrar más rápido, digamos, a toda la información rica que colecta el INS y MINSA, que tienen ellos actualmente en sus bases de datos. Entonces, incluso un trazador de contactos dentro de esta infraestructura nos permite poder hacer modelos incluso mucho más ricos que toman en cuenta parámetros mucho más interesantes y de una manera que también garantiza privacidad y seguridad al usuario, porque esta información nunca va a abandonar, digamos, la infraestructura que actualmente ya tiene MINSA. Entonces, es realmente, yo creo que bastante saludable que se haya dado este cambio. El gran problema es que hemos perdido muchos meses en esto, ¿no? Y cada día, cada hora, con los hospitales colapsados, cuestan vidas. Entonces, es realmente una situación frustrante para nosotros porque, en cierta forma, nosotros estamos ahí tratando de poder apoyar en todo lo que se puede, pero a veces hay ciertas situaciones que van más allá de repente de la voluntad que hacen que lamentablemente el proyecto haya ido un poco más lento de lo que se espera y el resultado es este, ¿no? Entonces es realmente una pena, sobre todo por el costo en vidas. O sea, probablemente a nosotros que somos jóvenes no lo vemos y porque quizás estamos relativamente seguros, pero estas personas que tienen digamos, empleos informales y que ganan el día a día saliendo a vender algo o hacer algún tipo de actividad, son los que están más expuestos y en más riesgo, ¿no? Entonces, creo que es rol del Estado y de todos nosotros ser responsables, ¿no? En la tarea que a cada uno nos corresponde, ¿no? A los que no debemos salir, pues no salimos y a las personas que también tienen que tomar las decisiones de tomar estas decisiones para que las cosas puedan fluir y se pueda justamente dar esa contribución en ciencia que ayude ahora a la reactivación económica y también a cuidar a los ciudadanos. Sí, Cristian, te vi con ganas de decir algo. Bueno, siempre hay más que agregar, pero no, estoy de acuerdo con todo lo que Miguel dice. O sea, quizá decirle al ciudadano, digamos, que nos ve, que sí puede ser aún útil sacar esta herramienta y ojalá que el gobierno, en este caso, no solo MINSA en realidad, sino también PCM, porque PCM obviamente seguramente está liderando otros proyectos y me preocupa esos recursos públicos en manos digamos, de esas personas, pero que sí, que se puede salvar, todavía es útil que se pueda poner ciencia detrás de esto y así como en el trazado de contactos, que creo que es una
un ejemplo de dónde se puede hacer mejor, nos demos cuenta de muchos otros lugares donde se puede hacer mejor y entre ellos están el campo de la comunicación para que la gente cambie de comportamiento, que sí es posible, es un mito que el peruano no va a hacer caso. O sea, las autoridades un poco, a veces, no todas obviamente, pero muchas de las autoridades asumen que el ciudadano no va a entender, entonces deciden, no, bueno, ¿para qué le voy a decir si no va a entender? Y eso no es cierto. Lo que muestra los datos es que el peruano no es tan distinto que el ciudadano en otros lugares, y que si uno le explica bien, de manera clara, buscando la forma correcta de inducir un cambio de comportamiento, sí se puede hacer. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Hagamos. También se necesita ciencia para eso. Es factible, está en nuestras manos. Por favor, que se haga. Como Miguel dice, cuesta vidas. Entonces, seamos serios con eso. Hay una organización que se encarga precisamente de difundir la ciencia, que es Concitec. Hizo un concurso o está realizando diferentes concursos de investigación y de proyectos precisamente para combatir a la COVID-19. Y además está entregando fondos a través de Fondesit para precisamente hacer esas investigaciones. Nosotros como hemos ganado hace algunas semanas un fondo, quisiera que ustedes me cuenten sobre qué proyecto se ha ganado este fondo y en qué se va a utilizar ese dinero. Bueno, el fondo que se ganó de Concitec es sobre un proyecto justamente que versa sobre el trazado de contactos y algunas otras utilidades más, como por ejemplo un prediagnóstico de COVID. Entonces, la idea es justamente apoyar en el sentido que nosotros decíamos del trazador de contactos, ¿no? que es la herramienta en la que nosotros creemos que puede realmente salvar vidas. Entonces, básicamente, ese dinero está íntegramente destinado a poder generar a poder terminar, digamos, el trazador de contactos y poder hacer una herramienta de prediagnóstico para aquellas personas que el trazador de contacto pueda identificar como posibles personas que tengan un alto riesgo de ya haber contraído la enfermedad, hacerle un prediagnóstico para tener, digamos, como un double check, ¿no? Vamos a chequearlo dos veces para ver si efectivamente tenemos un grado de confianza suficiente como para poder advertir, digamos, al ciudadano que puede estar en riesgo, ¿no? Y para eso el proyecto junta a una serie de profesionales de distintas ramas, ¿no? Como economía, matemáticas, psicología, ingenieros de ciencias de la computación. Entonces, realmente estamos también nosotros poniendo todo de nuestra parte, o sea, no, creo que no es tampoco el hecho de poder siempre salir y decir el Estado no lo hizo o siempre echarle la culpa a otro, ¿no? Siempre nosotros queremos asumir nuestra cuota de responsabilidad en esto como ciudadanos, como sociedad civil, como científicos, y hemos tratado de, digamos, en las limitaciones que podemos tener, tratar de encontrar fondos para poder colaborar con las autoridades a poder desarrollar esto, porque nuevamente lo volvemos a decir por tercera o cuarta vez, cada día que pasa se pierden vidas. Una vez que ya se tenga elaborado o que hayan llegado al final de ese trazador de contactos, ¿ese trazador de contactos puede servir también para este aplicativo Perú en tus manos? O sea, ¿han pensado ustedes proponerlo? ¿Y en cuánto tiempo estaría terminado? Mire, tú dale. Bueno, en esta fase en realidad nosotros ya tenemos una versión, una primera versión que funciona. Es más, hemos llegado a lanzar algunas alertas de prueba justamente nutridos de alguna forma de las posiciones que colectaba el aplicativo Perú en tus manos. Pero hoy en día, o bueno, desde hace ya algunas semanas, no podemos hacerlo porque justamente hay que reordenar un poco, digamos, la información, y con todo digamos, el transfer que está viendo, toda la transferencia de todo este trazador de contactos, más las otras funcionalidades de las cuales hemos hablado al inicio de la entrevista, que están, digamos, migrando a Minsa. Estamos comenzando a tener, digamos, un tiempo de paro
frente a poder refinar el modelo que tenemos, pero nosotros ya tenemos un modelo preliminar de trazado de contactos basados en trazas de GPS, ¿no? Entonces, en realidad el trazador existe, hay que ponerlo en un buen vehículo para que ande. Ujú. Y Miguel, ¿a qué te refieres cuando hablas de una herramienta prediagnóstico? O sea, ¿cómo funciona esta herramienta y qué necesita para funcionar? Bueno, esta segunda fase ojo, que esto es del proyecto Concitec que Ajá. nosotros tenemos, que es algo que también, bien evidentemente, si funciona y probamos que es efectivo, pues también lo daremos. Trata de, para explicarlo un poco, ¿no? Cristian hablaba del trazador de contactos, ¿no? Que si, por ejemplo, eh, si tú te encuentras con una persona que en el futuro va a dar positivo, te va a avisar. Entonces hay una probabilidad de que tú, que te has cruzado con una persona infectada, estés también infectado. Entonces, pero puede que hayan barreras físicas que, digamos, el evento GPS no va a poder tomar en cuenta por el momento, ¿no? De repente estoy protegido, estoy con máscaras. Entonces, hay una probabilidad de equivocarse también. Entonces, para nosotros estar como más seguros, el prediagnóstico va a lanzar alguna, o sea, cuando, por ejemplo, Miguel tiene un 70% de probabilidad de estar infectado, ok, entonces vamos a asegurarnos y vamos a hacerle una serie de preguntas sobre algunos síntomas, algunas cosas que él ha podido tener, y dentro de la misma aplicación, digamos, una inteligencia artificial va a poder discriminar de alguna forma si es un caso de riesgo o no. Y si es un caso de riesgo, pues nos reconfirmará que efectivamente esta persona puede estar infectada, ¿no? Entonces, ahí nosotros podríamos proponerle una alerta un poco más sólida y decirle, te pediríamos por favor que te aísles y que te comuniques con tal número para poder proseguir, ¿no? Pero ya tendríamos una certeza mucho más grande de que la persona puede estar infectada. Muy bien. Bueno, yo solo me queda agradecerles y consultarles si tienen algunas palabras finales. Sabemos ya lo que se tiene que hacer desde PCM y desde el MINSA ahora que tiene este aplicativo Pero en tus manos, porque ese tipo de herramientas son útiles. Precisamente ya lo hemos comentado durante toda la entrevista para evitar posibles contagios, sobre todo ahora que ya acabó la cuarentena y que ahora todos nos estamos movilizando de un lado para otro. Tratemos siempre de hacerlo en menor medida, por cierto. Este tipo de aplicaciones móviles podrían funcionar bastante bien como ya lo vienen haciendo en otros países. Cristian, tus palabras finales, por favor. Estás con el micro apagado, no te olvides. Ok, sí, no, había un poco de ruido, parece que alrededor de acá, pero ok, a mí me gustó, o sea, yo creo que los puntos sobre el trazador están, creo, ya bastante claros y me gustaría volver a cómo iniciamos, porque nuevamente yo creo que es ilustrativo el cómo ha fallado, porque es la realidad, seamos honestos, cómo ha fallado hasta ahora el tema del trazador y el tema del aplicativo es ilustrativo de las cosas más, de una figura más grande de las deficiencias que tenemos como país en afrontar la crisis. Mayormente esto es responsabilidad del Estado, pero no solamente, en verdad, porque Miguel bien ha dicho, es nuestra responsabilidad de ciudadanos peruanos hacer todo lo que podemos para que se pierdan menos vidas. Entonces, en ese plano más general, nuevamente decir que las cosas salen mal cuando no ponemos a las personas adecuadas, competentes, por delante para liderar los proyectos, ¿no? O sea, hay miles de ejemplos. Un ejemplo es obviamente la Secretaría de Gobierno Digital de PSM, pero hay otros ejemplos más recientes. El nombramiento del ministro de Trabajo es uno de ellos. Y parece como un poco incidental, pero no es incidental, en verdad, es el mismo problema. No sé si la gente sabe eso, pero el Ministerio de Trabajo está detrás de
o es responsable, mejor dicho, responsable de políticas muy clave en épocas de crisis, por ejemplo, para llevar ayuda o los bonos de ayuda a diversos sectores de trabajadores que de otra forma, que por mecanismos más estándares no se puede. Se necesita gente muy capaz, muy preparada para eso. Y poner a las personas que no tienen preparación, nuevamente en este caso va a costar pérdida social grande. Entonces, yo creo que es el mensaje general. Entendamos como país que si ponemos a las personas adecuadas a liderar las cosas importantes, las cosas van a ir mejor. Y además, utilicemos cuanto más se pueda el conocimiento y la ciencia que es ahora tan disponible digamos, en nuestra vida diaria humana. Perfecto, Eso creo que Cristian. sería lo que me gustaría decir. Sí. Perfecto, Miguel, tus palabras finales, por favor. Bueno, nada, yo creo que como Cristian lo dijo, hemos tocado creo que los puntos más esenciales. Esperemos que en los próximos días y con los cambios que ha habido las cosas se puedan como reactivar. Nosotros seguimos llanos y prestos a apoyar a nuestra sociedad, a nuestro país, por eso es que estamos acá. Y veremos qué nos depara el futuro. Muchísimas gracias a ambos por esta entrevista. Hoy hemos estado con Miguel Núñez del Prado, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Pacífico, y con Cristian López Vargas, profesor de Economía de la Universidad de California en Santa Cruz, que en este momento está en Perú, pero que va y viene de Estados Unidos a Perú por temporadas, así es que lo tenemos ahora aquí en nuestro país. Gracias a ambos por el esfuerzo que vienen realizando. Y nos volveremos a encontrar seguro para comentar nuevamente sobre los avances de Perú en tus manos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ambos. Pirela, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Nos reencontramos en una siguiente edición de Mesope. Muy buenas tardes.